Ok, estamos ahora listos para poder manejar la pizarra virtual. Veamos lo siguiente. El problema dice determinar si la siguiente fórmula es dimensionalmente homogénea. Como lo hemos visto hace un momento, vamos a saber si esta fórmula es dimensionalmente homogénea cuando las dimensiones del miembro de la izquierda sean las mismas dimensiones del miembro de la derecha. Por ejemplo, acá tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta es la fórmula que vamos a trabajar. Pero para poder hablar de dimensiones es conveniente que nosotros coloquemos acá unos corchetes. En el momento de colocar corchetes alrededor de la variable, ¿qué estamos indicando nosotros? Que las dimensiones de la velocidad final deben ser igual a las dimensiones de la velocidad inicial más las dimensiones de la aceleración multiplicadas por las dimensiones del tiempo. ¿Ok? Esto es lo que estamos viendo. Ahora, si nosotros podemos darnos cuenta de las dimensiones de las magnitudes, en este caso acá vamos a ver que las dimensiones de las magnitudes fundamentales son, para la longitud es L, masa es M, tiempo es T, intensidad de corriente eléctrica es I, para la temperatura hablamos del ángulo Z, cantidad de sustancia N, intensidad luminosa J, y tenemos acá en el cuadro de la derecha todas las magnitudes derivadas en función de sus dimensiones. Ok, sabiendo entonces que esta velocidad, ese término que está aquí nos indica que es la velocidad final, me doy cuenta buscando en la tabla, ¿sí?, que la velocidad, ¿no es cierto?, acá está, tiene como dimensiones longitud tiempo a la menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que acá debería colocar longitud t a la menos 1. ¿Ok? ¿Sí? Las dimensiones van a ser iguales a las dimensiones de la velocidad inicial. Como es una velocidad, también tendríamos longitud tiempo a la menos 1. Más las dimensiones de la aceleración. ¿Cuáles son en este caso las dimensiones de la aceleración? ¿Sí? Las dimensiones de la aceleración en este caso son longitud tiempo a la menos 2. ¿Qué quiere decir? Que en vez de colocar en este caso aceleración, colocaré longitud t a la menos 2 y las dimensiones de tiempo simplemente son tiempo. Colocando esto para que sea un poquitito más sencillo de manejar en un numerador y denominador, t a la menos 1 baja directamente al denominador. Nos quedaría longitud sobre tiempo, ¿sí?, longitud sobre tiempo, más longitud sobre tiempo al cuadrado multiplicado por tiempo. Hagamos un análisis. En este caso, ¿qué vamos a ver? Que este tiempo, como está multiplicándose con este, se va a ir con el cuadrado. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente, que las dimensiones en este caso de longitud sobre tiempo deben ser iguales a la longitud sobre tiempo más la longitud sobre tiempo. Ok, como lo que habíamos indicado hace un momento, nosotros no estamos hablando de cantidades, estamos hablando de dimensiones. Vale decir que un error muy común que cometen las personas es cuando ven esto, dicen que en este miembro quedaría 2 veces la longitud sobre tiempo. Eso no es cierto. Lo que estamos indicando acá es que si yo sumo, por ejemplo, en este caso, casas más casas, la respuesta van a ser casas, no estoy hablando de la cantidad, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Si hablamos de las unidades de longitud sobre tiempo, y a este lado tenemos longitud sobre tiempo más longitud sobre tiempo, hablamos también de longitud sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que hemos llegado a que en el miembro de la izquierda tenemos longitud sobre tiempo igual a longitud sobre tiempo, por lo tanto la ecuación que estábamos hablando es dimensionalmente homogénea. ¿Sí? La ecuación es dimensionalmente homogénea. Está muy bien. Obviamente iba a ser dimensionalmente homogénea porque esta es una ecuación que manejamos en forma continua. ¿Sí? Muy bien, vamos a preparar el segundo problema y continuamos. El problema número 2 está listo. Dice lo siguiente: determinar si la siguiente fórmula es dimensionalmente homogénea. Tenemos que y es igual a la tangente del ángulo por x menos g sobre 2 de los, b sub 0 al cuadrado, coseno cuadrado de un ángulo por x al cuadrado, donde y es la altura, el ángulo de tiro está referido en función de teta,
la posición horizontal es X, la gravedad es G y la velocidad de tiro, en este caso velocidad inicial de tiro, es V sub 0. ¿Cómo interpretaríamos entonces o cómo le haríamos físicamente esta expresión? Que la altura es igual a la tangente del ángulo, ¿sí? Tangente del ángulo de tiro, por la posición horizontal menos la gravedad sobre 2 veces la velocidad inicial de tiro al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo de tiro por la posición horizontal al cuadrado. Ok, lo que vamos a hacer es colocar primero la expresión nuevamente. Y es igual a la tangente del ángulo multiplicado en este caso por X menos la gravedad sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado coseno cuadrado del ángulo por X al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Obviamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que necesitamos colocar acá las dimensiones de cada una de ellas. Necesito las dimensiones de la altura, deben ser multiplicadas por las dimensiones, en este caso de la función trigonométrica que es aplicada al ángulo, por las dimensiones de la distancia horizontal o la posición horizontal. Aquí las dimensiones en este caso de la gravedad, dimensiones del número 2, dimensiones en este caso de la velocidad inicial al cuadrado, dimensiones de la función trigonométrica, en este caso el coseno del ángulo al cuadrado, y las dimensiones de x al cuadrado. ¿Sí? Esa es la ecuación de la trayectoria en un movimiento parabólico. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Darnos cuenta que la y es una altura. Al ser y una altura es longitud. Por lo tanto, tenemos que la dimensión de longitud debe ser igual a ¿qué? Vamos, dimensiones de la función trigonométrica aplicada al ángulo es adimensional, no tiene en este caso dimensiones, colocamos 1 por lo que habíamos explicado hace un momento. ¿Qué quiere decir? Que nos queda ahora simplemente dimensiones de X, y X es la posición horizontal. La posición horizontal se mide también a través de una longitud, ¿sí? Menos, tenemos acá una división, y tenemos las dimensiones de la gravedad. Para esto conviene de alguna manera fijarse acá en la tablita que tenemos. No olvidemos que la gravedad es una aceleración, por lo tanto las dimensiones de la gravedad son las dimensiones de la aceleración, y esto nos indica que estamos hablando de dimensiones de longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Sí? En la tablita que tenemos a la derecha dice longitud por t a la menos 2. Ese t a la menos 2 es un tiempo al cuadrado que está en el denominador, ¿no es cierto? Ok, longitud t a la menos 2. Nuevamente lo siguiente, las funciones trigonométricas son adimensionales, pero también las constantes numéricas. Las constantes numéricas también son adimensionales, esta vale 1, ¿sí? Y el coseno cuadrado del ángulo también será dimensional, vale 1 como tal. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Las dimensiones de la velocidad inicial elevadas al cuadrado. Al tener nosotros las dimensiones de la velocidad inicial, tenemos que darnos cuenta que esa velocidad inicial es velocidad, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad va a tener unidades de longitud por t a la menos 1, lo que para nosotros nos indica que sería longitud sobre tiempo, obviamente elevado en este caso al cuadrado. Esto multiplicado por las unidades de la posición horizontal al cuadrado, que son longitud al cuadrado. Vamos a colocarla directamente de esa manera. Ok, estamos indicando que las magnitudes la magnitud de longitud debe ser igual a la magnitud de longitud menos. Ahora vean lo siguiente. Acá nosotros vamos a tener inicialmente la multiplicación de numerador con numerador. Tendríamos que longitud, que está acá, se va a multiplicar con longitud al cuadrado, obteniendo en este caso o entregándonos una longitud al cubo, ¿no es cierto? Sobre t a la menos 2, perdón, sobre t al cuadrado, no está t a la menos 2, ya habíamos bajado el valor, longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado, ¿ok? Ahora, si nosotros aplicamos extremos con extremos y medios con medios, vean lo que vamos a tener, ¿sí? Continuamos a este lado. El problema, tendríamos que la magnitud de longitud va a ser igual a una magnitud de longitud menos, aplicando extremos con extremos y medios con medios, ¿qué es lo que vamos a tener? Veamos lo siguiente, longitud al cubo se multiplica por t al cuadrado, y t al cuadrado se multiplica por longitud al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que realizando las operaciones respectivas en este lugar, vamos a tener que t cuadrado con t cuadrado se simplifica y longitud al cuadrado se va a simplificar con el cubo en este caso. Por lo tanto,
tendríamos nosotros que las magnitudes de la magnitud de longitud va a ser igual a una magnitud de longitud menos longitud. Por lo tanto, la longitud va a ser igual, longitud menos longitud, longitud, ¿sí? Nos va a garantizar que la ecuación es dimensionalmente homogénea, ¿sí? Entonces, hemos determinado que la ecuación, en este caso de la trayectoria de la parábola, o del proyectil en un movimiento parabólico, tiene una correcta dimensionalidad, ¿no? Es dimensionalmente homogénea, ¿sí? Muy bien, vamos a preparar el problema número 3. Leemos el enunciado. La frecuencia de oscilación f con la que oscila un péndulo físico se define por la siguiente expresión. La frecuencia es igual a 1 sobre 2pi, raíz cuadrada de m, que es la masa, por g, que es la aceleración de la gravedad, por d, que es la distancia. Todo esto dividido entre i, que es la inercia. Bueno, ok, nos dice, ¿cuál es la ecuación dimensional del momento de inercia i? A ver, en este caso nosotros tenemos que esta ecuación dice que la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi, raíz cuadrada de masa, gravedad por distancia sobre la inercia. Como queremos hallar nosotros la ecuación dimensional de la inercia, lo primero que hay que hacer es despejar la inercia antes de aplicar el criterio, en este caso, de análisis dimensional. ¿Qué quiere decir? Voy a despejar la inercia. Podemos pasar a multiplicar 2pi a la frecuencia y nos va a quedar directamente raíz cuadrada de la masa, gravedad por la distancia sobre la inercia. ¿Ok? Ahora, podemos pasar esta raíz en forma de cuadrado, tendríamos 4pi cuadrado, frecuencia al cuadrado, igual a masa, gravedad, distancia sobre la inercia. ¿No es así? Continuamos acá. Lo que voy a hacer es pasar la inercia a multiplicar, y tendría que la inercia va a estar multiplicada, bueno, no hace falta poner el paréntesis, va a estar multiplicada por 4pi cuadrado, frecuencia al cuadrado, igual a masa, aceleración de la gravedad, por la distancia. ¿Qué quiere decir? Que la inercia, el momento de inercia, había sido igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad por la distancia sobre 4 veces pi cuadrado, frecuencia de oscilación al cuadrado. ¿Ok? Ahora sí nosotros podemos aplicar el criterio, en este caso, de análisis dimensional e indicar que las dimensiones que estamos buscando de la inercia van a ser igual a las dimensiones de la masa, ¿no es cierto?, por las dimensiones de la aceleración de la gravedad, por las dimensiones, en este caso, de la distancia, sobre, en este caso, las dimensiones de 4pi cuadrado, por las dimensiones de la frecuencia al cuadrado. ¿Ok? Bueno, al comenzar nosotros ya de antemano, por lo que habíamos visto antes, sabemos que las dimensiones de 4pi cuadrado, al ser una constante numérica, son 1. Es adimensional. Por lo tanto, continuando el análisis, podríamos indicar que las dimensiones de la inercia van a ser iguales. Dimensiones de la masa, simplemente masa. Dimensiones de la gravedad, aceleración de la gravedad. Y hemos hecho en los problemas anteriores esto, la aceleración de la gravedad, ¿sí? Aceleración de la gravedad tiene como dimensiones longitud tiempo a la menos 2. Por lo tanto, esto va a ser longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿sí? Longitud sobre tiempo al cuadrado. Esto multiplicado por la distancia, que son unidades de longitud. Todo esto dividido entre las unidades de la frecuencia. Ok. Busquemos en la tabla cuáles van a ser en este caso las unidades de la frecuencia. Y si nosotros buscamos, vamos a encontrar que la frecuencia se encuentra aquí y que las unidades son t a la menos 1. Eso quiere decir que vamos a tener 1 sobre t, pero esto está elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí? Porque la frecuencia está al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que las dimensiones directamente de la inercia van a ser iguales, ¿sí?, al producto. Veamos todo lo que ocurre en el numerador. Tendríamos nosotros masa, longitud cuadrada sobre tiempo al cuadrado. Todo esto dividido entre 1t al cuadrado. Porque el cuadrado va a afectar al 1 y al t. Y al tiempo, perdón, a las magnitudes de tiempo al cuadrado. Aplicamos extremos con extremos y medios con medios. ¿Qué es lo que vamos a tener?
que las magnitudes, en este caso del momento de inercia, van a ser iguales a lo siguiente. Tendríamos multiplicación de masa, longitud al cuadrado, tiempo al cuadrado, dividido en este caso tiempo al cuadrado. ¿Qué indicamos? Que las magnitudes de tiempo al cuadrado se simplifican y obtenemos directamente ya que las unidades del momento de inercia, ¿sí?, en este caso las dimensiones, van a ser dimensiones de producto de masa por longitud al cuadrado, ¿sí? De esta manera hemos terminado ya el tercer problema, ¿sí? Ok, esperando que se haya entendido y con el compromiso de ir subiendo en el canal de YouTube más problemas complementarios a estos durante esta semana, espero que esto haya sido de verdad de utilidad para ustedes.